Bueno, pues a nombre de RAM, les agradecemos su participación para este webinar que nos acompaña de nuevo el doctor Martín Dávalos Gómez, ya muy conocido por la mayoría de nosotros, de la audiencia. Pero bueno, pues para quien no lo conozca, le platico un poquito del doctor Dávalos. El doctor es médico internista, geriatra certificado, es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara y es expresidente de diversas asociaciones médicas, entre ellas la Asociación Médica de Jalisco, la Centenaria Sociedad Médica de Guadalajara, la Sociedad de Gerontogeriatría de Jalisco. Y bien, pues además es titular de un programa muy interesante de periodismo científico que es Universo Médico. Ya 26 años, doctor, 27 años, ¿cuántos llevamos ya? 28, mi estimado doctor Jora, ya 28 28 años, pues y ya 28. una historia en esto. Ya nos ha acompañado con otros temas que les invitamos que consulten a través de nuestras redes sociales que van a ver a continuación. Pero bueno, otros temas que pueden ver que también nos ha impartido bastante bien el doctor Dávalos son relacionados a COVID. Bueno, desde el principio de la pandemia hemos estado siguiendo con diversas actualizaciones, complicaciones cardiovasculares, cuadro clínico y manejo de la vacante Omicron, otros temas diferentes, depresión en el adulto mayor. El último fue riesgos de sobrepeso y obesidad, muy adecuado en el mes de enero. Y bien, pues hoy estamos con otro tema muy interesante también, que es sarcopenia, tratamiento médico y suplemento. Bien, pues nuevamente agradecemos a todos su participación y le damos la palabra al doctor Martín Dávalos Gómez. Bienvenido, doctor, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, doctor Cristian Jorak, y a todo el equipo de Mercadotecnia del Laboratorio RAM. Agradecerle al laboratorio la invitación, como siempre, muy amables. Agradecer a la audiencia, a médicos, enfermeras, estudiantes, personal de salud, público en general que se enlaza para que podamos platicar de un tema en el doble y triple lenguaje que podamos hacerlo, en el lenguaje médico científico, en el lenguaje que puede entender también el auditorio en general y bueno, en el lenguaje que empiezan a familiarizarse estudiantes de medicina, estudiantes de enfermería y en este caso sobre todo de nutrición. Gracias al Colegio Jalisciense de Nutrición por darnos el aval y desde luego que todos los compañeros en esta materia, bueno, con el permiso de ustedes, que son expertos en materia de nutrición, pero que los internistas, sobre todo los geriatras, es un capítulo, es una perla, es todo un síndrome hoy en día hablar de sarcopenia. De tal manera que voy a permitirme en un momentito más apagar la cámara para concentrarnos creo que no la quiere apagar, pero bueno, la vamos a dejar, yo creo, de todos modos, para seguir en contacto con ustedes. Metió por aquí algo, ya lo minimizamos. Vamos a pasar a la primera imagen. Bueno, lo importante son las definiciones. Las definiciones, el ámbito científico, los expertos hoy día lo definen como una enfermedad progresiva, generalizada del sistema musculoesquelético. Es parecida a la hipertensión, no duele, no es muy perceptible, únicamente se da cuenta quien no ve a una persona durante un año, 2 años, le dice, oye, estás muy delgado o estás muy delgada, de tal manera que la sarcopenia es una enfermedad progresiva y generalizada del músculo esquelético, como ya lo dijimos, que se caracteriza por la disminución de la fuerza muscular, de la masa muscular y finalmente del rendimiento físico. Esto es una definición bastante clara, bastante entendible para darnos cuenta todos los aspectos de fuerza, de músculo, de masa y de rendimiento físico, que es el que desgraciadamente llega al final. Es cuando se nos prenden las alarmas, es cuando decimos, caray, algo está pasando, mi papá, mi mamá, mi hijo, mi hija, mi abuelito, mi abuelita,
pues ya no camina, ya no puede caminar. Inclusive uno de los primeros datos de sarcopenización son las caídas. El síndrome de caídas es un dato de que ya los resortes, ya la masa muscular, ya el sistema músculo tendinoso ya está dañado. Entonces, ahí empezamos a tener un foco rojo que se enciende cuando alguien tiene caídas de repetición. Alguien tiene caídas de repetición, plicometría, sacar toda la cuestión del Mean Nutritional Assessment, consultar a nuestros nutriólogos, gerontonutriólogos, nutriólogos en general, para que veamos qué está sucediendo, qué masa muscular tiene, cuánta grasa tiene, cuánto músculo, cuánta agua y todos los elementos que se tienen que medir. El término sarcopenia proviene obviamente del griego sars, que significa carne, y de la parte penium o penius, que significa pobreza o escasez o disminución. Recordemos que leucopenia significa disminución de leucocitos, eritropenia, disminución de los eritrocitos, y así sucesivamente lo aplicamos a muchos términos médicos. Por tanto, viene aquí de este término curioso que se llama SARS, que precisamente significa carne o músculo, de tal manera que la sarcopenia comienza, fíjense bien, todo mundo empieza a tener pérdida a partir de que deja de crecer. Esto una ecuación natural, biológica, humana. A partir de que los niveles de hormona de crecimiento, la adrenocorticotropa, las hormonas secretadas por las suprarrenales, empiezan a disminuir y la hormona de crecimiento, la somatostatina, sobre todo la más activa, esta empieza a disminuir, la masa muscular se empieza a ir perdiendo. Entonces, es un promedio entre los 30 y 35 años cuando dejamos prácticamente de crecer. Muchas personas se dan cuenta porque a los 20, 25 años tenían una talla de ropa, una talla de calzado, y cuando tienen ya los 30, 35 años, 40, tienen ya una talla, pues un número de calzado, pues un número o dos más. Luego, curiosamente, llegan a los 50, 60 años y ya es un número menos. Inclusive los hijos, los nietos le dicen abuelito, ya estás más chaparrito, ¿verdad? Bueno, porque hay una contracción del sistema musculoesquelético, y particularmente ahí tiene que entrar también entre el tema de osteoporosis, que ya ha sido un tema que hemos tratado también a través de diversos webinares, pláticas, conferencias con colegios. De tal suerte que hablando de los 30 años, es una pequeña disminución de la fuerza muscular, pero este proceso puede acelerarse por una disfunción endocrina o por una dieta no apropiada, y sobre todo por la falta de actividad física. La falta de actividad física nos va a condicionar a que muchísimos sistemas endocrinos empiecen a empobrecerse, y particularmente hormona de crecimiento. Por eso nosotros, hoy por hoy, que está muy de moda el asunto del gym, ¿verdad? Los jóvenes haciendo músculo con ingesta de proteínas, con ingesta de creatina, con la aplicación de anabólicos proteicos, pero a veces sin estos en forma natural, con el ciclismo, con el levantamiento de pesas, con el trote, la carrera y demás, mantienen niveles musculares muy aceptables. Entonces, todo ser humano, y esto es dicho por los griegos desde los dioses del Olimpo, ¿verdad? Nunca debiésemos empezar de hacer ejercicio o nunca debiésemos terminar de hacerlo. O sea, la actividad física es caminar, caminar, camine, no contamine, como decimos en el universo médico. La idea es que los sistemas musculoesqueléticos se estén estimulando y la masa muscular se siga manteniendo en su sitio, en su lugar. Bueno, pues resulta que el profesor Irving Rosenberg, a él se le atribuye haber acuñado el término de sarcopenia en las conclusiones de un congreso sobre la composición corporal celebrado por ahí en el año 88 del siglo pasado en Nuevo México, en Estados Unidos. En esa asamblea, en ella se llamaba la atención
llamaba la atención uno de los cambios más importantes y relevantes de la relación con la edad, la disminución de la masa magra corporal, una medida indirecta de la masa del músculo esquelético. Curiosamente, antes de esa convención, de esa reunión, en que el doctor Rosenberg interviene y hace una propuesta con una palabra compuesta de Sarx y Penium. Bueno, pues lo conocíamos en los años todavía 80, inclusive en los años 80, años 70 y otras décadas más anteriores como caquexia, ¿verdad? Se está caquexizando, tiene este problema de caquexia, está desnutrido, tiene un cáncer, se le aprecian los huesos, la piel está pegada al cuerpo. Bueno, pues obviamente que los estudios del maestro Rosenberg y otros colaboradores que también le abonaron al tema, se dieron cuenta que dentro del grupo de citocinas, entre ellos el factor de necrosis tumoral, las interleucinas de diferente numeralia y otra, la caquectina es otra de las tantas citocinas que intervienen solamente en la sarcopenización. Por eso se cambió el concepto de caquexia a sarcopenia. Sarcopenia ya implica o implicó una serie de elementos de tipo nutricional, de tipo antropométrico, de actividad física, de goniometría, implicó aspectos nutricionales, etcétera, etcétera. Obviamente la actividad física y demás. Entonces ya fue un compuesto más idóneo y más sindromático para poderlo entender. De tal manera que la caquexia se quedó solamente con la caquectina, en donde dijeron, bueno, solamente es un factor, no puede definir la disminución de la masa muscular, la disminución musculoesquelética, por lo tanto, cambiamos la denominación. Y bien, por el profesor Rosenberg. Eh, Causas, factores predisponentes. El problema de la sarcopenia para un buen de autores es, como siempre, multifactorial. Pero es bueno siempre tomar la opinión de autores en donde precisan, le ponen nombre y apellido a las cosas y particularmente van dilucidando cuáles son las que más intervienen. Y bueno, aquí vemos la sarcopenia en esa pérdida de la masa muscular, en la potencia muscular, en la fuerza de actividad para deambular, para actividades de la vida cotidiana, de la vida diaria, en este caso el adulto mayor. ¿Cuántas veces hemos visto sarcopenización en jóvenes? Y pongo un ejemplo muy sencillo. Los jóvenes que hoy por hoy se nos accidentan, ya vieron el caso de los accidentes con, no sé, cerca de 8 muertos, el evento de motociclistas en Acapulco. Bueno, pues cuando tenemos accidentados por motocicleta y que son intubados y que luego los llevamos a la traqueostomía, bueno, pues estos muchachos aunque los nutramos en forma parenteral con fórmulas muy bien elaboradas por los expertos en la materia de nutrición clínica, llegan a tener pérdidas de la masa muscular muy importantes y cuando los vamos a dar de alta, los damos de alta prácticamente hechos unos esqueletos, pero están vivos. Algunos después se recuperan, otros tardan en recuperarse, otros se complican y lamentablemente fallecen. La sarcopenización es un mal presagio. La sarcopenización, sobre todo en adultos mayores, hay que decirlo, y por ahí va a aparecer, es muy curioso, afecta el glosofaringio. O sea que de por sí no come bien, de por sí no tiene actividad física y de pasada no puede deglutir. O sea, hay una autoconfabulación del sistema músculo-esquelético y del sistema nervioso central en donde dice, bueno, pues ya estás sarcopenizado, o mejor ya no comas y ya pues ya vente para acá porque ya se te acabó la cuerda. Algo hubiera de eso desde el punto de vista filosófico, más allá de lo que la ciencia puede dar lectura. Pero miren, de las causas en donde se incluyen la edad, con el tiempo los músculos van perdiendo
sarcómeros, van perdiendo células y tienden a ser más pequeños, no solamente a encogerse, sino a ser más pequeños. El desbalance hormonal, la disminución de la producción de hormonas, tanto testosterona, factor de crecimiento que ya lo mencionábamos, en el caso de las mujeres, el estradiol junto con la testosterona, bueno, de alguna manera, en ambos casos, según sus receptores, la inactividad, o sea, la falta de actividad física, el estilo de vida, el sedentarismo, acelera este proceso. O sea, tenemos que hacer actividad física para evitar osteoporosis, osteopenia en su caso, que ya no existe el término, es osteoporosis, de acuerdo a Frax 2, y desde luego el problema de la sarcopenización, la actividad física. Téngase la edad que tenga, camine, haga alguna actividad física, haga actividades en su casa, suba y baje escaleras, mientras no haya riesgos de fractura por aplastamiento, porque muchas veces les pedimos que lo hagan, pero previo medición de una densitometría doble fotón, ¿verdad? De 2 regiones para establecer cuáles son las desviaciones estándar que hay de osteoporosis, porque, bueno, el subir y bajar escaleras, el cargar cosas de peso, inclusive el cargar un bebé, alguna otra cosa, puede causar una fractura, aplastamiento o puede decapitar en forma por demás de estrés la cabeza del fémur. Entonces, fíjense cómo una cosa va de la mano con la otra. La desnutrición, falta de proteínas y calorías esencialmente en la dieta, particularmente la proteína. Recordemos que nuestra dieta está compuesta con una importante cantidad de proteínas, 90 gramos, 120 gramos de proteínas en forma ordinaria para una actividad normal durante las 24 horas, más carbohidratos, más grasas, obviamente menos grasas, menos carbohidratos, y obviamente oligometales y oligoelementos, como se le llamaba antes, hoy oligometales. De tal suerte que toda esta serie de componentes que van en las proteínas de origen animal, de origen vegetal, en la leche, en el huevo y demás, tienen que ver con una buena nutrición en lo que es el plato sano o en la pirámide de la nutrición adecuada y correcta. En datos clínicos, yo ya les adelantaba aspectos como el síndrome de caídas, pero ¿qué datos clínicos vamos a tener? Y adelantaba también otros datos ahí que ya veíamos con afectación del glosofaringio. Bueno, la sarcopenia como un síndrome geriátrico, ya en la actualidad, se caracteriza por la disminución progresiva, obviamente, de esta masa muscular, su calidad y función, así como la alteración de la deglución que da al traste con el tema. Tenemos adultos mayores que muchas de las veces están dejando de comer por sarcopenización y por alteración de la función del glosofaringio y de los músculos de la deglución. Estos pacientes con la anuencia de ellos, porque están muchas veces en condiciones de decidir, y en la anuencia de su familia, hemos instalado sondas de alimentación directamente con sondas de gastrostomía y hemos logrado la recuperación. Lo bueno es que dejamos libre la vía oral para que en cuanto se recuperan con dietas poliméricas, ya sean artesanales o de alta tecnología, elaboradas y administradas por sus familiares a través de bolsas en raciones que se hacen ya sea hasta 4 raciones en el día de forma fragmentada con la cantidad de la demanda de proteínas y demás que debe recibir un paciente, hemos encontrado sorpresas de recuperación y hemos retirado las sondas de gastrostomía porque luego los familiares nos llaman, nos dicen, oiga, mi mamá, mi papá está comiendo ya más por la boca que por la sonda. ¿Qué hacemos? Bueno, ir disminuyendo la cantidad de alimentos por la sonda, dejar que sigan comiendo. Dejamos la sonda muchas veces tapada ya durante unas semanas, echamos una revaloración, una reevaluación, a ver si estamos en lo correcto. El mismo gastroenterólogo que por transiluminación endoscópica instaló la sonda de alimentación pueda quitar la fijación y la pueda retirar con toda confianza porque ese paciente va a seguir comiendo adecuadamente. También, si vamos en forma de clasificación según su grado de severidad
Obviamente puede ser leve, una presarcopenia moderada o puede ser grave. Entonces, tenemos pacientes que pesan 38 kilos, pesan 42 kilos y pueden hasta pesar menos. La etiología de la sarcopenia, como les digo, hay autores, hay autorías que hablan de que es multifactorial. En buena parte tienen razón los autores y en buena parte hay razón de poner nombre y apellido a las causas que se definen como más importantes. Pero los mismos autores de la multifactorialidad destacan el papel de la nutrición y naturalmente lo que yo les comentaba al inicio de esta charla, la actividad física. La actividad física es preponderante, es el mejor elemento antisarcopenia, la nutrición y la actividad física y la ingesta de agua natural es la mejor vacuna, vaya, la mejor vacuna contra la sarcopenia. De tal manera que eh, tenemos también ante el escenario patético de una sarcopenización, pues es importante que tengamos algunos bioindicadores modificados. Aquí me faltó la DHL, la deshidrogenasa láctica, que regularmente la vemos en condiciones tumorales, en alteraciones hepáticas, pero hay DHLs, hay deshidrogenasas lácticas extraordinariamente escandalosas de 2, 3,000, 4,000, 5,000 y 6,000 en sarcopenias y nos preguntamos qué está sucediendo. Hay osteolisis, hay miolisis, el organismo se está alimentando de sí mismo. Hay una autofagocitación en donde el hueso está nutriendo con calcio, fósforo y otros elementos estructurales de su sistema osteométrico, lo está nutriendo el cuerpo y lo mismo está sucediendo con los músculos. Por eso los músculos se están adelgazando y se están acabando porque se los está comiendo el mismo organismo debido a que no se está tomando alimento. Disminución de la testosterona, disminución de la hormona de crecimiento, factor de crecimiento insulínico, el IGF-1, por ejemplo, el cortisol, la miostatina, la interleucina, sobre todo la 6, la vitamina D, la vitamina D3, que es importante medirla como marcadores biológicos para la detección de sarcopenia en personas adultas. Y un dato que aquí también no aparece por alguna causa que yo desconozco, es medir la vitamina B12. La vitamina B12, las cobalaminas, la hidroxocobalamina, la cianocobalamina, ciano porque es roja como sangre, de rojo carmín. Este es una de las es la vitamina del complejo B que se encarga de los sarcómeros, se encarga inclusive de los cardiocitos. Recuerden que las personas deficientes de vitamina B12 presentan tres cosas muy importantes: disminución del apetito si hay hiporexia o anorexia, presentan insuficiencia cardíaca o alteraciones del corazón, o alteraciones del ritmo o alteraciones en las válvulas con chasquidos y también sarcopenia, disminución de la masa muscular. Por eso es importante medición de vitamina B12 en sangre. Hemos encontrado, por la experiencia clínica que ya tenemos en 35 años de ejercicio profesional, que he encontrado personas que traen 3,500 nanogramos de vitamina B12 en sangre. Entonces les pregunto, ¿a qué se debe? Me dicen, es que le damos una pastilla de complejo B todos los días. Pues resulta que le dan una pastilla de complejo B todos los días, pero no consume proteínas. ¿De qué le va a servir tener la B12? De nada. Si no está el substrato, que son las proteínas, que son los carbohidratos en su nivel y su dosis, y si son las grasas, los oligometales, la actividad física y la hidratación, la vitamina B12 por sí sola no sirve para nada. A quien quiera curar sarcopenias dando inyecciones tras inyección de la marca que sea, llámese como se llame, que tenga grandes dosis de vitamina B12 vía oral o vía inyectable, es prácticamente un asunto que no tiene sentido. Elementalmente tendremos que bien nutrir con una orientación profesional adecuada y desde luego medir. Yo siempre pongo un ejemplo socarrón,
pero no malo y no idiota, pero sí orientador para entender rápido por qué tenemos que medir, cuánto traemos de esto, o sea, todo lo que se tiene que medir en el cuerpo humano. Usted llega a una gasolinería, que es un expendio de diáfano de gasolina, ¿verdad? Porque alguien dijo que la gasolinera pues, es la señora que lo sirve, ¿no? Que lo atiende, o el gasolinero el que lo atiende, o seguramente el dueño de la gasolinería. Y usted no llega diciendo, póngame 5 litros de aceite. Llega usted y dice, no me checa por favor el aceite y me dice si le falta. Ah, bueno, pues hacemos exactamente lo mismo. Si nosotros no, lo que no se mide, no existe. Lo que no se mide no se puede restituir. Lo que no se mide no se puede justipreciar. No se puede dimensionar. Miden la bayoneta del aceite, neutral, con o sin el motor prendido, depende del modelo y depende de las épocas de la vida en que los autos así se manejan. Bueno, de tal manera que ya depende de las rayitas que le haga falta de aceite. Dicen, oiga, pues necesita 2 litros, pues póngame los 2 litros, ¿no? ¿De qué tipo de aceite? Pues el que lleva, ¿verdad? Muchas veces ni lo sabemos. De tal suerte que eso nos da el ejemplo de todo lo que tenemos que medir. Tenemos que medir ácido fólico, tenemos que medir vitamina D3. Pacientes en Guadalajara y en muchas partes del mundo con menos de 18 unidades de vitamina D3 en sangre. Y decimos, caray, cuando el mínimo es de 30, el mínimo es de 30. Entonces, esto nos va a suceder en todos los géneros y órdenes de la vida. Detección oportuna. Detección oportuna es la llave, la clave, el cónclave, valga la redundancia, por lo más reciente sucedido, es la parte más importante de esta cuestión. Y para ello está el cuestionario diagnóstico llamado SARC-IF, de tal manera que este cuestionario nos va a permitir el establecer con algunos criterios muy, muy específicos si el paciente está teniendo ya disminución de la fuerza muscular medida con el equipo especializado, ¿verdad? Dificultad para levantar 10 libras, asistencia al caminar, dificultad para caminar en una habitación, levantarse de una silla con dificultad para transferirse de una silla o de la cama a la silla o viceversa, trasladarse, por ejemplo, si usan silla de ruedas, ellos se pueden trasladar de la silla de ruedas al llamado retrete o a la taza del baño, como decimos aquí en Guadalajara, en Jalisco y en México, pero, o al servicio, como dicen las huastecas mexicanas, de tal manera que cuando esto ya lo dejan de hacer, ya no traen fuerza en los brazos, ya no traen fuerza en sus piernas, y tenemos que apoyarlos, que ayudarlos, que abrazarles. El caso de adulto mayor, el caso del joven que está convaleciente en recuperación por algún accidente del tipo que este sea, o aquellos con secuelas de tipo neurológico, de eventos vasculares cerebrales en jóvenes o en viejos, algunos hoy producto de la violencia que impera en muchas partes, pues han recibido, por ejemplo, un proyectil de arma de fuego en la cabeza y quedan con secuelas para toda la vida o durante buen tiempo mientras se restituye, si es que hicieron algún procedimiento quirúrgico, nuestros maravillosos neurocirujanos con sus microscopios y con todo el procedimiento que esto implica. Pues sucede que mientras todo esto sucede, se pierde masa muscular. Mientras todo esto sucede, se sarcopeniza el paciente y el paciente no puede valerse por sí solo. Y es totalmente dependiente. Es un paciente que tiene un CATS B, un CATS D, C, etcétera, de tal manera que tiene una dependencia a la actividad de la vida diaria totalmente al 100% muchas de las veces. Lo que les decía, ya adelantándome un poco al tema, por el dominio del mismo y la experiencia que hemos tenido, las caídas, número de caídas en los últimos años, que aunque dice años de sarcopenia, bueno, pues es que la cantidad de caídas de cuando se viene usted cayendo, tenemos una idea estadística, bioestadística, cronométrica. Pues tiene 5 años que ha tenido 2, 3 caídas por año. Entonces tenemos la idea de que tiene 5 años con disminución de la masa muscular no medida, no tratada, no vista,
no conoce el plicómetro, no conoce nada de los instrumentos que nuestros nutriólogos aplican y que tenemos que auxiliarnos de ellos, bueno, pues igual el médico que tiene entrenamiento en nutrición clínica geriátrica o en nutrición clínica en general puede realizarlo y existe pues estas posibilidades. De tal manera que para utilizar este instrumento es importante manifestarles cómo hacemos la medición. Cada uno de los 5 componentes que ya mencionamos, bueno, reciben puntuaciones de 0 a 2, permitiéndonos puntajes de un 0 hasta el 10. De tal manera que podemos considerar en perspectiva puntuaciones como la fuerza, ahí se le pone 1, se le pone, en caso de que la fuerza sea nula, se pone 0, 1 en caso de que tenga algo de fuerza y pondríamos 2 si la fuerza es mucha, ¿verdad? O dice ahí incapaz de algunas cosas, ¿no? Asistencia al caminar, ninguna, alguna, muchas, ayuda o incapaz, o sea, totalmente en sentido. Levantarse de una silla, ninguna, alguna, muchas o incapaz sin ayuda. El incapaz más bien está mal escrito, es que más bien es capaz, tiene todas las capacidades. El castellano viejo es capaz, no capaz, sería no capaz, no tiene la capacidad. El in también se interpreta como que no hay capacidad, pero el intro significa que introspectivamente, orgánicamente tiene la capacidad, por eso cuando se castellanizan algunos términos médicos, se quedan en el viejo castellano y pueden alterarnos la percepción, pero no, es que tiene esa capacidad y aún todavía tiene más, ¿no? Como dicen por ahí, no, no, como que me levantas, hasta yo te levanto en peso, mira ahí, y hago esto y hago lo otro, y levanto la silla y ya para qué lo ocupo. Y hay cuestiones así medias chuscas que se suelen dar, ¿no? Subir o bajar escaleras, las caídas que ya decíamos, ninguna, ya hay 2, de 3, 2 o 4 o más. Aquí vemos cómo se mide la cuestión de la incapacidad, ¿verdad? Cómo se va haciendo medición. El incapaz aquí, repito, puede estar cuestionado por cómo está la traducción, pero pues aquí estamos hablando de que está aplicado en otra manera. Luego se hace la interpretación de resultados, la puntuación total del cuestionamiento SARKIF se interpreta de la siguiente manera: una puntuación de 0 a 3 nos indica un bajo riesgo de sarcopenia, una puntuación mayor de 4 nos va a sugerir la necesidad de una evaluación adicional para confirmar la sarcopenia y determinar qué es lo que hay que tomar como medidas correctivas y dar el tratamiento correcto, la nutrición correcta. Y aquí vuelvo a insistir, tenemos que auxiliarnos profesionalmente de nuestras y nuestros nutriólogos. Cuando hablamos del soporte nutricio, sobre todo biotecnológico hoy día, aunque no deja de ser práctico, pero la verdad es que luego es impráctico. Las famosas dietas poliméricas artesanales. Estas en casa, bueno, resulta ser prácticas, pero cuando tenemos ya un producto diseñado, hay productos a diseño ya que son poliméricas de alta tecnología, pues ya nos facilitan mucho las cosas que andarle diciendo, póngale tanto de esto, tanto del otro, tanto del otro. Entonces es como darles una receta para hacer un pan, ¿no? Y esto, pues finalmente da muchos problemas. Los familiares se sienten pues abrumados porque tienen que hacer esto, lo otro. Entonces esto finalmente no funciona. De tal manera que, por ejemplo, el envejecimiento produce cambios de la fisiología, da hiporexia por depresión, o la hiporexia da depresión, alteraciones de la deglución, la anodoncia, el hecho de ya no tener toda su dentadura, la adoncia total, o la condición de no tener ya ninguna pieza dental y tener que instalar, es importante, las prótesis dentales completas. Hoy día los implantes vienen a sustituir tecnológicamente una maravilla lo que puede ser ya la inexistencia de las piezas dentales
Hay muchos pacientes que están muy bien en forma anímica, están muy bien, pues desde el punto de vista de actividades físicas, pero están dejando de comer bien porque ya están comiendo con las encías. Y las encías, pues ya imagínense cómo trituran la carne, los bisteces, las verduras, las legumbres y demás. Entonces, lo más recomendable es la instalación de prótesis dentales superior e inferior, o en el caso de que se tenga la posibilidad técnico-económica, bueno, la implantología aquí cubre un excelente campo y es una técnica pues, muy avanzada que la vemos con excelente éxito en todos lados, en todas partes del mundo. Obviamente es común observar una desnutrición y esto pues, tiene cierta prevalencia. El adulto mayor lo que da lugar a una pérdida de masa y fuerza muscular de forma progresiva, que obviamente se traduce clínicamente en una disminución involuntaria de peso que se acompaña de un deterioro también cognitivo, el hecho de no tener B12, de no tener proteínas, de no tener hierro, ácido fólico y demás. Todo el mundo sabemos que, ¿verdad? Inclusive el abuso de inhibidores de bomba de protones, particularmente los más viejos, pues estos disminuyen la absorción de hierro, ácido fólico y otros elementos que pueden dar al traste con la memoria de los pacientes y con producirles depresión, producirles una malnutrición, causar cierta clorhidria. La clorhidria hace que las proteínas no tengan un proceso de digestión, de descomposición en la cámara gástrica por la falta precisamente de la cantidad de proteínas, de tal manera que esto tiene implicaciones bastante serias. De tal suerte que hay que tomar en consideración que también el uso excesivo de inhibidores de bomba que puedan causar aclorhidria, pues tratar de no utilizarlos. De tal suerte que en este sentido también se acompaña y predispone a este grupo vulnerable de padecer sarcopenia que se asocia frecuentemente con fragilidad y deslizamiento. La fragilidad fácilmente se caen, fácilmente se nos fracturan y después ya las cuestiones no son iguales. Ya no recuperan sus capacidades. Por eso fragilidad y deslizamiento. Hay un deslizamiento de capacidades, de físicas, intelectuales, emocionales, etcétera, etcétera. No tenía depresión, ya tiene depresión, era muy activa, muy activo, ya no lo es. Pero repito, no exactamente nos estamos enclavando en el adulto mayor, pero es donde más nos sucede, es donde más nos pasa y es donde más podemos tener la experiencia como geriatras de poderles compartir este tema, discapacidad y mortalidad los adultos mayores, una enorme discapacidad y una ventana abierta a la mortalidad. La mortalidad se abre como libro de par en par, como diría don Enrique Díaz de León, de manera prístina, ¿sí? De par en par, para que cualquier infección, cualquier complicación médica, cualquier desequilibrio pueda llevar a circunstancias fatales a una persona, especialmente adultos mayores o personas muy convalecientes, muy delgadas, sin niveles de inmunoglobulinas adecuadas y que esto obviamente son sujetos de un sinnúmero de infecciones, de lo cual podrán estar de acuerdo nuestros compañeros infectólogos. Aquí hay una cuestión, estas figuritas nos sitúan sobre el análisis de la muestra de una disminución significativa en el rendimiento, obviamente, de la fuerza muscular y que esto pues nos tiene que implicar tomar decisiones para que se tomen medidas adecuadas. Por otra parte, esta esfera intermedia eh, nos habla de la estrategia que debe ser centrada en los resultados. Es esencial que avancemos con decisión en términos de la toma de decisiones, hacer una evaluación de lo que estamos haciendo. Desde luego, también la planificación eficiente reduce los tiempos de ejecución. Este
Esto nos permite ubicarnos en la oportunidad. Esto habla de oportunidad. Oportunidad significa que la nutrición, sobre todo suplementaria, amén de la nutrición ordinaria, bueno, esta debe ser dada con oportunidad, con puntualidad, con calidad, con calidez, con todos los elementos que implica para que la persona que requiera nutrición y evitar o salir del riesgo de la sarcopenia esté en buenas condiciones. Por eso quisimos dejarlo por aquí a la mano. Por otro lado, aquí podemos apreciar, ¿verdad? Un dato muy interesante sobre sarcopenia, esta pérdida de la masa muscular esquelética asociada al envejecimiento. Esta es una imagen de corte de cadavérico, pero podemos ver cómo se contribuye en gran medida a la discapacidad y a la pérdida de independencia, no solamente en el anciano, repito, cualquier persona que curse hacia la sarcopenia. Vamos a ver hacia este extremo, vemos como en este extremo izquierdo un hueso con una masa muscular sobre la pierna y vemos ya de este lado un hueso con disminución, ¿verdad? Ya hay una serie de elementos donde se encuentra una atrofia o hipotrofia de tipo muscular. El soporte polimérico proteico nos va a permitir en la sarcopenia y agregando las dosis de ejercicio, bueno, pues de alguna manera el balance de ejercicio, la cantidad de hormonas, la cantidad de proteínas en su síntesis muscular, que es muy importante, y bueno, sobre todo el evitar para que no haya una disminución de los músculos y alteración de su factibilidad, como la malnutrición, la desnutrición, la inactividad, la deshidratación y otros elementos que también tienen que coparticipan o que van a coparticipar en la severidad de la sarcopenia y esta va a depender de la relación entre ejercicio e inactividad y sobre todo de la nutrición oportuna, adecuada y correcta. ¿Cuántos gramos de proteínas? ¿Cuánto de esto? ¿Cuánto del otro? Esto debe ser una circunstancia totalmente equilibrada frente a una relación en desequilibrio. Yo quiero felicitar enormemente a nuestros químicos, a nuestros amigos de vanguardia que están en innovación de Laboratorio RAM, porque me han sorprendido enormemente con diversas opciones en suplementos alimenticios adecuados en proteína, que cada uno de estos, el nombre es Euren, y cada uno tiene una aplicación distinta. Si ustedes lo desean, a través del correo que pueden ver en la página del laboratorio o a través de su mismo correo que registraron para enviarle su reconocimiento con la hora crédito que da el Colegio de Nutriólogos de Jalisco o Jalisciense, poderles enviar la información. Yo le pediría a la gente de Mercadotecnia, a sus compañeros de farmacovigilancia, doctor Jorak, y a toda la gente de innovación, podernos compartir, empezando con un servidor y con todas las personas que nos están recibiendo, médicos y no médicos, poder compartir estos suplementos aptos para apoyar el requerimiento energético diario, con un mayor aporte de proteínas, hidratos de carbono, lípidos esenciales, obviamente aminoácidos esenciales, no esenciales, y se elaboran a partir de diferentes fuentes proteicas como suero de leche, clara de huevo, caseinato de calcio, que es esencial, es el fijador, el caseinato de calcio, es el fijador de proteínas más importante que tenemos, que está cumpliendo más de 100 años de funcionar en el mundo, elaborado y encontrado en Alemania hace más de 100 años, casi muy pegado a la aspirina, fíjense nomás. La proteína en polvo es una forma sencilla, segura, eficaz, efectiva, práctica, que se puede tener en casa y que se puede preparar en una simple licuadora, la puede preparar en un vaso autoagitable a través de una batidora, como usted quiera. Y esto es seguro, efectivo de suministrar proteínas de alta calidad, de alto valor biológico, sobre todo que sea
altamente absorbible en el sistema digestivo. Y esto es una dieta terapéutica de tipo enteral. Vamos a privilegiar la enteralidad sobre la parenteralidad. O sea, esto es una norma internacional de los sistemas de nutrición y particularmente aquí se nos ofrece, se nos pone de frente esta posibilidad. Estamos hablando de 30 gramos cada 8 horas, que es el requerimiento de los 90 gramos en 24 hasta 120 gramos en 24 horas. Esto es bastante interesante y bastante loable. Felicidades a todos los creadores de estas fórmulas balanceadas, equilibradas y que con mucha facilidad se pueden utilizar en casa para la recuperación de nuestros pacientes. Y sobre todo, hay que usarlas oportunamente para evitar irnos a la sarcopenia. Está en una sarcopenia intermedia, recuperación. Está en una sarcopenia avanzada. Debe haber una fórmula de estas que vamos a tener la información para la utilización, la prescripción y el uso de estos nutrientes, precisamente con la finalidad de que sepamos cuántas de las ocasiones cada uno de ellos nos va a dar un mayor aporte de proteínas para una sarcopenia avanzada. Pues prácticamente la información que podríamos conversar, mi estimado doctor Cristian Jora, que te has convertido ya en nuestro moderador oficial desde hace ya muchos años que tenemos la oportunidad de compartir. Ahí está un código QR, ¿verdad? Para el certificado de webinar. Si deseas luego explicarlo, mi estimado doctor Jorak, te voy a agradecer. Yo les agradezco, me pongo a sus órdenes de todas y todos. Si hay alguna pregunta, el doctor Jorak, el sistema para que nos hagan llegar sus preguntas, comentarios, sugerencias, dudas. Estoy a sus órdenes. Muy amables, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahí están nuestras redes sociales. Ahí pueden ver los webinars que ya ha brindado anteriormente el doctor Dávalos. Y escaneando el código QR, bueno, pues ahí nos va a dar una liga para poder poner nuestros datos y solicitar la constancia. Y bien, pues tenemos unos minutos todavía para algunas preguntas que quieran hacerle aquí al doctor Dávalos. Comentarios, estamos abiertos. Sí, con mucho gusto. Además, creo que hicimos el tiempo correcto. Estamos en el minuto 51. Lo habíamos planeado para una hora, pero pues estamos todavía con unos 9 minutos en posibilidades de esta emisión, de este webinar. ¿Alguna pregunta? Cuando no hay preguntas, decían mis maestros, y yo se lo digo a mis alumnos, todo se entendió, quedó perfectamente claro, o no se entendió nada, ¿verdad, doctor Jorek? Hay que repetirlo otra vez. Bueno, aquí ya tenemos el primer comentario y pregunta. A ver, Nos comenta el licenciado Víctor Toscano. Excelente presentación, doctor Dávalos. Y muchas la pregunta gracias. es, ¿usted considera que es igual el tratamiento nutricional de la suplementación en obesidad sarcopénica? Bueno, la obesidad sarcopénica es un dato muy importante. Sí, fíjese, porque la obesidad sarcopénica está demostrado que es falta de actividad física, falta de hidratación y donde hay una concentración de obesidad en forma de pera. La famosa obesidad del perro parado. Perdónenme por la expresión, pero son piernitas delgadas, ¿verdad? Con un abdomen un poco abultado. Sí, sí, este tipo de dietas poliméricas se pueden hacer, se pueden organizar con actividad física, buena hidratación y sobre todo, bueno, al preparar la dieta polimérica, señor, el licenciado que se comunicó, bueno, se está tomando líquido, se está tomando agua, se está tomando proteína y obviamente se va a ganar masa muscular de las piernas, que es la famosa sarcopenia, obesidad con sarcopenia. Esa es una muy buena pregunta y yo le contesto que sí tiene utilidad porque es una persona que está ingiriendo una gran cantidad de carbohidratos y de grasas. Sobre todo carbohidratos son los que dan más la grasa abdominal entera y que además la grasa abdominal entera sabemos que es la que da el más alto riesgo cardiovascular, infarto agudo al miocardio o por arriba de los 60 años los eventos vasculares cerebrales. Espero haber contestado su pregunta, licenciado.
Muchas gracias, doctor. Tenemos un comentario más de Ana Karen González. Muchas gracias, doctor, por compartir su conocimiento y valioso tiempo. Felicitaciones. Tenemos uno Gracias. más de Ana Bernard Medina, de Una sonrisa al dolor. Muchas felicidades, doctor Ah, Dávalos, que mi siempre es un doctora, excelente orador y mi conocedor doctora de la querida, materia. la doctora Gislene Bernard Medina, una excelente reumatóloga que tenemos en Guadalajara, de la dinastía Bernard, así de que Claude Bernard debe estar muy orgulloso, y sus papás de ella, y sus alumnos y sus pacientes estamos muy orgullosos de ella, de la Fundación Una Sonrisa al Dolor. Muchas felicidades a la Fundación. Gracias, doctora Bernard Medina, muy amable. Tenemos un comentario de la doctora Carla Susana Ortega. Felicidades, doctor Dávalos, por su excelente ponencia. En un adulto mayor que practica ejercicio como parte de su estilo de vida, ¿recomienda suplementarlo? Obviamente cuidando la función renal. Sí, claro, ahí ya dio usted la respuesta, siempre y cuando se cuide la función renal, porque la aportación demasiada de proteínas, inclusive a los jóvenes, yo soy muy respetuoso y a mis jóvenes alumnos que yo veo que van al gimnasio, primero los felicito, porque qué bueno que hagan ejercicio y no estén involucrados en otras cosas no recomendables, ¿verdad? Como pueden ser las drogas, el alcohol y demás, pero les recomiendo que tengan mucho cuidado con el peso molecular de la creatina porque es una proteína de muy alto peso molecular. Entonces, esto puede dar problemas de tipo renal a la larga si no se hidrata y si no se utiliza adecuadamente en las dosis y en la actividad física que se está realizando. Entonces, una persona adulto mayor debe de ingerir la cantidad de proteínas en un balance de Mini Nutritional Assessment o a través de Harris Benedict, según sea el criterio del nutriólogo o del médico del deporte, del nutriólogo del deporte, para que establezca cuánto debe de ingerir de cada uno de los componentes y su dieta normal, más un suplemento. Estos que tiene RAM, se volaron la barda, la verdad, mis respetos, muy recomendables, pero sí cuidando la función renal, la función hepática, la función cardíaca y los niveles de cero albúmina, los niveles de proteínas totales en sangre, los niveles de colesterol, triglicéridos y todo lo demás que tenemos que medir en el cuerpo humano. Espero haber contestado su pregunta. Claro que sí, doctor. Nos comenta o nos responde el licenciado Víctor Toscano. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Y Gracias a al usted. parecer no tenemos ahorita más. Ah, bueno, sí, tenemos ahí un Ya bajó comentario aquí. más de José de Jesús. Felicitaciones, doctor Dávalos. Muchas gracias, muy amable. Es un placer poder platicar con usted estos temas. Bien, pues muchas gracias a todos por su participación. Si no hay más preguntas, bueno, no nos queda más que agradecerles que nos acompañen nuevamente. Y bien, pues están nuestras redes sociales, está nuestro correo. Si tienen alguna sugerencia de tema, con mucho gusto la tomamos en cuenta y pues será un placer ahí que nos acompañen nuevamente. Tenemos un comentario más de la doctora Susana Ortega. Muchas gracias, doctor Martín Dávalos. Gracias, doctor Jora. Gracias, doctora Susana, que nos acompañó Muchas nuevamente. gracias, doctora. Y Muy pues muchas amable. gracias a todos los asistentes por su interés y por acompañarnos nuevamente. Pues muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Que descanse.